Doctor Humberto Martínez Orozco, un gusto tenerte aquí, investigador de la UNAM y con un súper tema. ¿Qué pasa con el Alzheimer y la acupuntura? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Amelia, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Ese tema, de verdad, como lo dices, es súper interesante. ¿Cómo nació? Yo me encontraba trabajando, como siempre, buscando terapias relacionadas con el Alzheimer y desde hace tiempo sigo a un doctor de la Universidad de Manchester que se llama Alexei Betrarsky. Y él reportó hace unos meses un artículo relacionado con la electroacupuntura y efectos a nivel de unas células que están implicadas en esta cuestión del Alzheimer. Me pongo a investigar y resulta que hay bastante evidencia científica relacionada con la aplicación de la acupuntura y beneficios sobre la enfermedad. Digo, para mí fue muy bueno porque es una medicina tradicional china de hace miles de años y es muy sencilla y resalta porque puede atacar diversas vías. De hecho, se utiliza para muchas enfermedades. Seguramente yo no he tenido la oportunidad de probarla, pero no sé si en tu caso conozcas o tú misma lo hayas probado. Tiene muchos beneficios terapéuticos, pero yo los desconocía para Alzheimer y para mí ha sido impactante porque muchos de los mecanismos que se pueden trabajar con acupuntura en el Alzheimer son precisamente a los que van dirigidos los fármacos existentes. Entonces... Sí, fíjate que sí tuve, pues en ese momento no fue el gusto, no duele, pero recuerdo haber llegado con el doctor Mario Ruiz con un estómago como si me hubiera tragado el globo terráqueo, una colitis, no sabía qué era. Y para pronto una aguja aquí en la parte de arriba de la cabeza, en el cerebro, amigos de radio, bueno, no en el cerebro, en la coronilla, creo que en el estómago cerca del ombligo y en las manos me puso algunas y otra en el tobillo. No me dolió, la verdad es que no dolió nada, me dejó ahí como 20 minutos con las agujas y salí como si no hubiera tenido nada. A mí se me hizo como magia, hasta dije, bueno, esto es como de brujería o qué me hicieron. Maravilloso, pero ahorita que veo que estamos platicando del tema, dices, bueno, algo debe de haber, porque si los chinos ya se curaban hace creo que 5,000 años o no sé cuánto tiene la medicina tradicional china, algo está haciendo. ¿En qué puntos se aplica la acupuntura? Principalmente para Alzheimer. Como bien sabes, la acupuntura se consiste de todo un mapeo alrededor del cuerpo, diferentes puntos, pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer se ha tomado como referencia el punto precisamente que mencionas aquí, justo en la parte superior del cráneo medio, que se le llama Baihue. Y luego también está otro punto acá cercano a la nuca, que es el Daishu, y otro más como a media espalda o por la espina dorsal, que es el Shengsu. Hay otros puntos localizados en las extremidades, en las manos y en las plantas de los pies que han probado en humanos, y lo que han observado es que en individuos sanos ya se sabía que mejoraba o estimulaba la memoria y el aprendizaje. Cuando lo aplican a pacientes con Alzheimer, en cuestión, te digo, de meses. Los estudios que han hecho los han hecho 2 meses, 1 mes, 30 minutos, una vez por día. Todos los días durante ese periodo, y empiezan a observar precisamente cambios cognitivos muy importantes. Ahora, ¿qué hacen después? Van a los animales, prueban la acupuntura en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer para estudiar ahora todas las cuestiones de las alteraciones a nivel del cerebro. Y resulta que favorece muchísimo disminuir la neuroinflamación, disminuye el estrés oxidativo, reduce la formación de estos depósitos de proteínas mal plegadas que se encuentran comúnmente en los pacientes con Alzheimer y en los modelos animales, y también tiene una importante contribución para reducir la muerte neuronal. Es decir, que las rutas están bien descritas. De hecho, hay diversos artículos de revisión que es precisamente donde se compila toda esta información. Pues es que hay todo un mapeo del cuerpo en cuáles son esos puntos y a qué órgano favorecen. En este caso, bueno, pues a la parte cognitiva, al cerebro. Sí. ¿Sabes qué me encanta, Humberto? Que lejos de pelearse como muchos años sucedió, no, la ciencia es aquí, la homeopatía no, la acupuntura no. Ahorita veo con mucho agrado que se están uniendo todos los tipos de medicinas para beneficio del ser humano. ¿Tú en el laboratorio ya estás haciendo esto en la UNAM? Fíjate que desafortunadamente no hemos iniciado ese camino porque es un hecho, una realidad que cada vez se le da más fuerza
a las terapias alternativas, que es como se le llama a esto, fuera de los fármacos, ya sea la nutrición, ya sea el ejercicio o este tipo de terapias como la acupuntura. Ya hay diversas fuentes científicas que señalan sus efectos y cómo actúa y qué mecanismos están involucrados. Y de hecho, en el caso de la acupuntura, se ha probado incluso tanto por separado con fármacos ya existentes para Alzheimer o en conjunto. Lo que encuentran es que en algunos casos llega a ser mucho mejor el tratamiento con acupuntura que el fármaco, y en el caso, y cuando se da combinado, esto potencia el efecto del fármaco. Claro. Entonces, eso nos habla de que al menos en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad muy complicada, que tiene muchas rutas de alteración y donde los fármacos necesitan atacar todas estas vías, pues la acupuntura hace precisamente este trabajo de atacar diferentes vías y con la ventaja de que no tiene efectos adversos hasta el momento registrados. Complementar una terapia farmacológica con acupuntura puede ser beneficioso, y eso en lo particular ha sido de mi interés como para pensar en algún tipo de proyecto. Claro. ¿Sabes? No lo hemos realizado hasta ahora, pero ojalá sería que interesante realizarlo. Claro, y seguramente en otras universidades y en otras investigaciones se está haciendo, como mencionas. Sí. Además, no es invasivo. Bueno, la invasión de la aguja, que es mínimo, porque tú ves una aguja enorme y es un pedacitito. Para lo que me refiero es que no es otro fármaco tomado. Exactamente. No se te va a contraponer con ningún medicamento. Sí, de hecho existe en México el estudio de la acupuntura por diversas instituciones, entre ellas destaca, por ejemplo, la FES Iztacala de la UNAM, la FES de Zaragoza, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y diversos hospitales de la Ciudad de México en el siglo XXI y el Hospital General. Todos ellos han trabajado para aplicar la electroacupuntura, pero no directamente en Alzheimer, sino en otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, tiene un artículo que está muy bueno relacionado con neuropatía, estos problemas que derivan de la diabetes, por ejemplo. Que no tienen sensibilidad en una parte del pie. Sí, empiezan a tener problemas de sensibilidad y de dolor, etcétera, y eso les ha ayudado mucho. Lo han hecho en estudios clínicos, en humanos. Pero este camino hacia el Alzheimer y la aplicación de la electroacupuntura, junto con otras, por ejemplo, los tratamientos naturales, el té verde tiene muchas propiedades benéficas para el Alzheimer, etcétera, pues pueden ayudar bastante. Claro. O sea, complementar. Se habla mucho, Humberto, de los antioxidantes para este asunto del cerebro. ¿Han hecho algo ustedes en la UNAM? Hemos trabajado con antioxidantes, pero no, por ejemplo, té verde o el extracto como tal, pero sí con las moléculas activas. Por ejemplo, se ha aplicado una vitamina, que es la vitamina B6, el pirofosfato de tiamina, y esta lo que tiene es muchos efectos a nivel de estrés oxidativo. Sí tienen un potencial muy alto como suplemento, sin embargo, es necesario distinguir que es un suplemento que tiene que ir a la par con otro tipo de estrategias terapéuticas, porque no podemos fiarnos solamente de un solo tratamiento. Hay que cambiar nuestro estilo de vida, hay que hacer ejercicio, dormir bien. Esto que en el caso de los pacientes con Alzheimer se puede complicar porque ellos empiezan a perder el control del sueño y la vigilia, entonces empiezan a depender más de sus cuidadores. ¿Duermen menos los pacientes con Alzheimer? Comienzan a tener trastornos de sueño. De sueño. Y es difícil detectarlos porque tendríamos que estar despiertos para poder distinguirlo, pero suelen despertarse muy frecuentemente en la noche, confundidos, gritando. Y eso ya es en etapas un poquito más avanzadas. O sea, en etapas moderadas y leves, usualmente son desorientación y pérdida de memoria y empiezan a tener ciertos problemas emocionales. Pero ya en etapas severas se vuelve complicado precisamente porque también se pierde las funciones básicas como de la regulación de la alimentación, ir al baño, etcétera. Entonces, todavía no sabemos mucho del Alzheimer, ¿verdad? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cuáles son los orígenes? Si hay una parte genética, una parte de herencia. ¿Se está estudiando esto? Hay de los dos. Ajá. Hay componentes genéticos que predisponen, no es como tal una de ley mamá o de papá, seguramente. Exacto. Los hijos no. Una alteración que está asociada con mayor riesgo de aparición. Y a la larga el más común es el derivado del envejecimiento. Sí se sabe bastante, lo que no se sabe es cómo atacarlo. O sea, ese es el reto que tenemos con la enfermedad de Alzheimer. Tenemos mucha información,
pero los tratamientos no los podemos enfocar a un solo blanco. Tiene que ser a muchas vías al mismo tiempo. Pues ojalá que pronto, yo creo que es de las enfermedades que he escuchado muchísimas personas le tememos. Sí. Porque puedes vivir, ¿cuántos años con Alzheimer? Con un deterioro de la familia terrible, ¿no? Es lento, pero progresivo. Puede aparecer a los 65 y puede culminar agravándose en un periodo de 10 a 15 años. Entonces, realmente la desventaja es que aparece ya en la tercera edad. Entonces, si ya de por sí la tercera edad nos comienza a limitar bastante nuestras funciones como ser humano, pues ahora hay que sumarle una enfermedad neurológica degenerativa como el Alzheimer, pues esto va a repercutir severamente en nuestra calidad de vida en la vejez. ¿Cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? La demencia senil es un grupo de trastornos neurodegenerativos. No necesariamente tiene que ser Alzheimer, existe otro tipo que se llama demencia frontotemporal, por ejemplo la demencia parkinsoniana, o también está el Alzheimer. Pero sin embargo, el Alzheimer es el 60% de los casos de demencia. O sea, es la demencia más... Por eso lo podemos confundir. Exactamente. Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque a nivel neurológico los mecanismos o relacionados con estos trastornos cognitivos son diferentes. No todas las personas seniles van a presentar demencia. No todas. Hay una prevalencia creciente. Todo indica que va a haber un aumento considerable dentro de unos 30 años, pero todavía no sabemos bien quiénes y quiénes no. Entonces, lo mejor, como siempre se dice, es prevenir. Entonces, hay muchas estrategias de prevención, hay que tratar de aplicarlas. Perfecto. Humberto Martínez, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Ustedes. Para quien quiera ponerse en contacto contigo a través de tu correo. Sí, a través de mi correo es h-martinez@live.com.mx. Estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Que tengan linda semana.